Muy bien, buenas tardes. Bienvenidos al Museo Arqueológico Nacional. Continuamos con nuestro ciclo sobre lenguas paleohispánicas y hoy nos acompaña para hablar de la lengua y la escritura de los íberos Javier Velaza, que es catedrático de Filología Latina de la Universidad de Barcelona y en estos momentos, además, decano de la Facultad de Filología y Comunicación. Sus líneas de investigación principales son, como pueden suponer, las lenguas y la epigrafía paleohispánica, la epigrafía romana, la crítica textual y la literatura clásica. Es director del equipo de investigación Litera, con 2 T's, cuya traducción sería Laboratorio para la Investigación y Tratamiento de Textos Epigráficos Romanos y Antiguos. Miembro del gremio de editores del nuevo corpus de inscripciones latinas y del Comité Internacional de Paleohispanística. Ha coordinado y liderado un buen número de proyectos de investigación, ha sido organizador de diversos congresos y es autor de más de 20 monografías y unos 250 artículos aproximadamente. Entre estas publicaciones está una publicada por Oxford University Press que hemos mencionado ya en varias de las conferencias anteriores sobre lenguajes y epigrafía paleohispánicas y, además, es el coordinador del ciclo que estamos desarrollando. Muchas gracias al director, muchas gracias a todas y a todos por venir a acompañarnos. Efectivamente, la idea de organizar un ciclo sobre lenguas y culturas paleohispánicas fue excelentemente acogida por el Museo Arqueológico Nacional cuando se lo propusimos y hemos de decir como coordinador que estamos extraordinariamente contentos de ver que ha suscitado su interés, de que hasta el momento todas las conferencias han llenado esta fantástica sala y esperamos que las próximas continúen contando también con su presencia. No es un tema fácil, es un tema complicado, pero también es un tema atractivo, un tema que siempre encierra ciertos enigmas y que de alguna manera nos parecía que debía ser sacado de los circuitos académicos y traído al público en general. Los que nos dedicamos a la investigación a veces olvidamos incorrectamente que no solo nos debemos al conocimiento del pasado, a la ciencia, esa magnífica abstracción, sino que también tenemos la obligación de devolverle a la sociedad aquello que la sociedad nos da para seguir investigando cada día. Y ciclos como este tienen como objetivo fundamental ese, el de dar cuentas a la sociedad de aquello que vamos investigando, de aquello en lo que vamos avanzando con el paso del tiempo en materias no siempre sencillas como son las que nos ocupan. Quienes han sido fieles al ciclo desde el primer día, bueno, pues ya han ido viendo algunas de las culturas escritas de la Hispania antigua, han ido viendo algunas de las lenguas que se hablaban en la península ibérica en la antigüedad. El profesor Eugenio Luján, que nos acompaña también hoy, en la segunda de las conferencias habló de la problemática de las lenguas en la zona suroccidental de la península y en la zona meridional, en la zona de Andalucía. El jueves pasado el profesor Carlos Jordán les habló de la lengua celtibérica y de las escrituras en el territorio de la Celtiberia. Y el próximo jueves el profesor José María Vallejo de la Universidad del País Vasco les hablará del territorio de inscripciones que conocemos con el nombre de lusitano. A mí hoy me toca hablar de ese territorio que ahora se ha dibujado en el mapa y que es el que conocemos como territorio de la lengua ibérica, uno probablemente de los más controvertidos, quizás uno de los que más se habla a nivel general, pero sobre el que, puedo comenzar diciendo, sabemos todavía demasiadas pocas cosas. Bien, en el territorio en el que hemos visto hace un momento en el mapa, ese territorio que va
desde el sur de Francia y que llega hasta Andalucía con mayor o menor penetración hacia el interior según las zonas, especialmente mayor en la zona del Valle del Ebro, hemos encontrado del orden de unas 2.300 inscripciones de una lengua que llamamos lengua ibérica. Las más tempranas son esas que tienen ustedes en este momento en la pantalla, son pequeños esgrafiados, pequeños grafitos sobre cerámica ática que pueden datarse muy bien en torno al año 420 a.C. Es decir, estamos hablando de los últimos decenios del siglo V a.C. y en ese momento, en determinados lugares del territorio, luego veremos cuáles, ya se escribía la lengua ibérica. ¿Hasta cuándo? Pues en algunos lugares, como en el caso de la inscripción que les acabo de poner, hasta época de Augusto e incluso hasta época posterior. Es decir, en la pantalla les he puesto la que probablemente son las dos inscripciones ibéricas más antiguas, las de arriba, finales del siglo V, y una de las que seguramente es la inscripción de las inscripciones ibéricas más modernas, la que tienen abajo, que es una inscripción encontrada en el Teatro Romano de Sagunto, que fue construido en época Julio-Claudia y que probablemente pertenece a esa época porque es un asiento del teatro donde se marcaba, como en muchos teatros romanos, las personas que se sentaban en ese lugar. Por lo tanto, fíjense que estamos hablando de una cronología enorme de prácticamente 5 siglos de escritura y de una lengua que ya nos es conocida, como digo, por más de 2.300 inscripciones. El territorio en el que esas inscripciones aparecen es el que está en la pantalla ahora. Si se fijan en la zona norte, llegaría hasta la zona del Rosellón francés. Normalmente se marca la línea del río Erau, el río Egolt, como marca superior. Llega hasta la zona de Andalucía, donde se mezcla con otras de las escrituras que el profesor Luján les explicó el otro día, y tiene una penetración mayor hacia la zona del Valle del Ebro. Un territorio, por lo tanto, enorme, muy considerable, pero que plantea ya de principio un grave problema. Ustedes saben que en ese territorio las fuentes clásicas, pero también la arqueología, no nos hablan de una cosa unitaria, nos hablan de una gran variedad. Nos dicen, por ejemplo, que en la zona del Pirineo vivían unos pueblos que son los cerretanos, que en la zona del Ampurdá vivían los indiquetes, que en la zona de Vic vivían los ausetanos, en la zona de Lérida vivían los ilerguetes, en la zona de Barcelona los layetanos, en la zona interior del Bajo Aragón los sedetanos, los quesetanos vivían en la zona de Tarragona, los ilercabones en la zona de Castellón, los edetani en la zona más o menos de Valencia, los contestani ya en la zona inferior y los oretani y los bastetani ya en la zona andaluza. Pueblos que, tanto por lo que sabemos por las fuentes, como por la cultura material que se conserva a través de la arqueología, son extraordinariamente diferentes entre sí. Y eso plantea un problema lingüístico inicial, que es, si estos pueblos realmente fueron tan distintos y en realidad parece ser que solo escribieron una lengua, la lengua ibérica, ¿cómo podemos explicar ese problema? Una de las ideas fundamentales una de las hipótesis fundamentales para intentar explicar ese problema la planteó el profesor Javier de Hoz, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, querido maestro que nos dejó este año y que tenía que haber estado aquí hoy en mi lugar. El profesor Javier de Hoz planteó que probablemente la lengua ibérica no sería la lengua vernácula de todo ese territorio, sino que sería la lengua vernácula patrimonial solo en un territorio de la Contestania, quizás también del sur de la Edetania, y que de ahí se habría expandido hacia el resto del territorio como lengua vehicular. Es decir, probablemente una
clase de comerciantes, de mercaderes contestanos, habrían establecido vínculos de relación comercial con el resto de los pueblos del área ibérica, que habrían elegido o habrían aceptado la lengua ibérica como lengua franca, como lengua de comunicación comercial en todo ese territorio, aunque ellos tendrían lenguas vernáculas diferentes que, sin embargo, no dejaron por escrito. Esa hipótesis, la hipótesis de la lengua vehicular, que ha sido aceptada, ha tenido una notable aceptación, bueno, hoy digamos que también está en tela de juicio. Parece difícil que una lengua vehicular se hubiera impuesto de una manera tan radical sobre una variedad de lenguas vernáculas. Y sobre todo parece difícil que se hubiera infiltrado esa lengua a todos los niveles de la sociedad, por ejemplo, al nivel de la onomástica. Todos los personajes que encontramos en este territorio tienen nombres iberos, como diremos después, de manera que no parece posible que solamente una clase de comerciantes hubiera tenido una fuerza impositiva que casi podemos esperar de un Estado que conquista un territorio, ¿no? En este momento, esa hipótesis, como digo, está en tela de juicio. Yo soy de los que opinan más bien que probablemente la lengua ibérica era realmente lengua vernácula, lengua patrimonial en todo ese territorio, pero claro, afirmar eso nos pone en un problema siguiente, que es ¿y cómo es posible que, no existiendo una unidad étnica, no existiendo una unidad territorial política soportando todo ese territorio, la lengua hubiera sido la lengua de toda esa zona? Como digo, es uno más de los problemas que continúan abiertos en el estudio de la lengua ibérica. Verán después que hay muchos más. He dicho que del ibérico conservamos unas 2.300 inscripciones, pero no todas están escritas con el mismo sistema de escritura. Los iberos conocieron diversos sistemas de escritura a lo largo de esos 5 siglos de cultura gráfica. En la zona septentrional del territorio conocieron un signario que llamamos signario nordoriental. En la zona digamos que en la zona entre Mula y Alicante, entre Murcia y Alicante, aparecen una 50 de inscripciones en un signario diferente que es un alfabeto griego, ahora les explicaré detenidamente. Y finalmente en la zona meridional del territorio otro sistema gráfico diferente que es el que llamamos sistema suroriental. Una situación de este tipo, con esta profusión de sistemas gráficos, no es explicable si no existiera un notable hábito escriturario entre los iberos. Es decir, que cuando se dice que probablemente los iberos eran mayoritariamente analfabetos y que muy poca gente era capaz de escribir y de leer, probablemente hemos de tener muy en cuenta el hecho de que tengan una diversidad de signarios como para atemperar esa afirmación sobre su aparente o su eventual analfabetismo. Verán, el signario nordoriental, que es el que tienen ahora en la pantalla, y el signario suroriental se derivan, para quienes estuvieron el otro día en la conferencia del profesor Luján, se derivan del signario meridional más antiguo que se concibió, que se creó para escribir la primera escritura paleohispánica, quizás en el siglo VIII a.C. Ambos se derivan, como digo, de aquel modelo. ¿Y qué les caracteriza? Bueno, les caracteriza una cosa que es también enormemente sorprendente. Si se fijan en el signario, verán que el signario otorga un signo a cada fonema vocálico, es decir, uno para la A, uno para la E, uno para la I, uno para la O y uno para la U. Y también otorga un signo para cada fonema de los que llamamos en lingüística continuos, es decir, uno para las S's
que tiene 2, uno para las R's, que tiene 2, uno para la lateral, la L, que tiene 1, y uno para cada una de las 3 consonantes nasales que tiene el ibérico y que tampoco somos capaces de definir muy bien. Una es la M, otra es la N y otra quizás sea una nasalización labial, pero no lo tenemos bien definido. Es decir, fíjense, el sistema se comporta como un alfabeto en las vocales y en las consonantes continuas. Un alfabeto otorga, generalmente, una grafía a un fonema. Pero si nos fijamos en las series oclusivas, es decir, en la G, en la K, en la B, en la D y en la T, ahí se comporta de una manera diferente. Ahí se comporta como un silabario. Es decir, no puedes escribir una B sola, tienes que escribir o ba, o be, o bi, o bo, o bu. No puedes escribir una T sola, puedes escribir ta, te, ti, to, tu, o da, de, di, do, du, o ka, ke, ki, ko, ku, o ga, ke, ki, ko, gu. Es decir, que el sistema es lo que llamamos un semisilabario, que se comporta como un silabario en las oclusivas y se comporta como un alfabeto en las vocales y en las consonantes continuas. Eso lo hereda ya del sistema originario del que procede, pero no deja de ser extraordinariamente curioso que en un momento en el que ya han triunfado ampliamente en Europa occidental y en la Europa oriental, es decir, en el Mediterráneo antiguo, ya han triunfado los alfabetos como formas para escribir las lenguas, aquí nos encontremos con un sistema que todavía es claramente arcaizante. Máxime cuando lo que sabemos de la lengua ibérica nos dice que el sistema tal cual es no era adecuado para escribir la lengua ibérica, porque por algunas evidencias sabemos, por ejemplo, que la lengua ibérica permitía que una palabra acabase en K, y sin embargo el sistema gráfico no permitía escribir una K en final absoluto, tenías que escribir o K, o que, o ki, o ko, o ku. Y sabemos, por ejemplo, que en ibérico también podía acabar una palabra en D o en T, en final absoluto, y sin embargo el sistema no podía rendir cuenta de esas situaciones fonológicas. Por lo tanto, el sistema no era excesivamente adecuado. Pero es que además, con el paso del tiempo, no solamente no mejoró, sino que empeoró como sistema. Verán, durante el siglo V, el siglo IV y el siglo III, este sistema estuvo en perfecto funcionamiento en el territorio ibérico. Pero a partir de finales del siglo III y ya desde luego en el siglo II y todo el siglo I, el sistema perdió una de sus posibilidades. Si se fijan aquí, podía hacer la diferencia entre las dos velares, la G y la K, y podía hacer la diferencia entre las dos dentales, la D y la T. Bueno, pues a partir del siglo II perdió esa posibilidad. Igualó los silabogramas, igualó los signos para ga y ka, ge y ke, gi y ki, go y ko, gu y ku. Y igualmente para ta y da, te y de, ti y di, to y do, tu y du. Se convirtió, por lo tanto, en un sistema aún más deficitario de lo que había sido desde el principio. Y sin embargo, continuó en rendimiento durante 2 siglos más para escribir la lengua ibérica en todo ese territorio. Es decir, que se producen fenómenos, este fenómeno todavía no lo tenemos bien explicado, se ha dicho como solución prácticamente desesperada, que podría ser la influencia romana la que hubiera causado este trastorno, pero evidentemente el latín podía perfectamente marcar la diferencia entre K y G y no tenía por qué influir en este sentido en el ibérico. El signario suroriental, que se emplea en la parte sur del territorio, es también un signario de estas características, es decir, es un pariente muy cercano del nordoriental. Durante muchos tiempos se pensó que el nordoriental procedía del suroriental y también hay gente que incluso ha propuesto lo contrario. Hoy creemos que ninguna de las dos hipótesis es posible, sino que probablemente ambos proceden de un antecesor común que tenemos perdido.
En todo caso, funciona igual, es decir, funciona como un alfabeto en las vocales y en las consonantes continuas y funciona como un silabario en las consonantes oclusivas. Fíjense que en la parte inferior derecha del cuadro hay toda una serie de signos rojos, que son signos que no tenemos todavía bien transcritos, sobre los que discutimos cuál puede ser el valor. Y de hecho, la transcripción que yo les he propuesto aquí es la última de Joan Ferrer, que digamos, también está sujeta a revisión y a crítica porque ha sido un planteamiento muy nuevo y digamos que todavía tiene que aposentarse. Finalmente, como digo, durante el siglo IV y solamente durante el siglo IV, quizás en 50 años del siglo IV y en la zona entre Alcoy y el Cigarralejo, en Mula, en Murcia, se empleó un tercer tipo de signario. Pero esta vez no es un semisilabario, es simplemente una adaptación del alfabeto griego. Los colonos foceos que andaban por allí probablemente escribían en un signario de estas características y los íberos adoptaron ese signario para escribir su lengua. Pero fue una cosa muy episódica, como digo, que solo sucedió en ese territorio y durante un tiempo bastante reducido. En definitiva, era una adaptación bastante sencilla. Bueno, cogieron la A para la alfa, como ustedes saben, si recuerdan, el griego tenía dos Es, la épsilon y la eta. Bueno, pues como en ibérico solamente hay una E, abandonaron la épsilon y se quedaron con la eta, la iota, la ómicron, la ypsilon, la gamma, la kappa, la tau, la lambda, la delta, la beta, la sigma y la san, las dos silbantes que tenían, y la lambda y la n. La única diferencia, la única dificultad que les quedaba para adaptar el alfabeto griego es que el ibérico tiene dos R's y el griego solo tiene una, que es la ro. ¿Qué hicieron? Pues cogieron la ro y para la otra R pusieron la ro con un palito arriba, con un signo diacrítico para marcar la diferencia entre las vibrantes del ibérico. Es una adaptación, digamos, razonable y normal. Quizás más normal, para escribir el ibérico de lo que lo son los otros signarios que se emplearon siempre. El ibérico escrito de esta manera, hoy no digo que se entendiera mucho mejor, pero seguramente un poquito mejor sí que se entendería. Muy excepcionalmente, lo digo por si alguno lo ha visto, muy excepcionalmente también se empleó el signario griego directamente. No el greco-ibérico no la adaptación, sino directamente el signario griego. Es el caso de este esgrafiado de Ullastret, donde se emplea directamente el signario griego. Y también, muy excepcionalmente y en época tardía, se empleó el alfabeto latino, como en este mosaico de la Alcudia en Elche, donde está el ibérico escrito en letras latinas. Pero, como digo, ya son casos muy particulares y muy episódicos que no abundan. ¿Para qué emplearon los iberos la escritura? No todos los pueblos emplean la escritura para los mismos fines, no todos los pueblos utilizan la escritura para todo, algunos hacen un uso selectivo. ¿Para qué emplearon los iberos la escritura? Bueno, pues si hacemos un panorama desde el comienzo, desde los usos más antiguos, pues resulta que las inscripciones más antiguas que conocemos son algunas de las que tienen en la pantalla, esgrafiados sobre cerámica ática, que nos dan una datación bastante clara entre finales del siglo V y con el siglo IV, y en la zona del Ampurdán, en la zona de Ullastret, en la zona de Pontós, y también en la zona del sur de Francia. Claro, es evidente que ningún pueblo adopta la escritura, que supone realmente un cierto esfuerzo cultural, adopta la escritura para escribir el nombre de una persona debajo de un trozo de cerámica, ¿no? Es decir, que aunque estos son los primeros ejemplares datados que tenemos, de una época muy similar deben de ser las láminas
sobre plomo que tenemos en ese mismo territorio. Láminas sobre plomo que tienen su claro correlato en el mundo griego. Los griegos que comerciaban en los emporios del sur de Francia, desde Marsella hasta Ampurias, etcétera, etcétera, sabemos que empleaban el plomo para escribir mensajes, sustancialmente cartas de contenido comercial, pero también a veces puras anotaciones mercantiles, pues fulanito me debe esto o tengo que hacer esto para fulanito, y empleaban el soporte plomo. Pues de esa misma época, ya del siglo IV, tenemos una serie larga de inscripciones ibéricas sobre plomo, que aunque no sabemos lo que dicen, no podemos traducirlas, creemos que tienen más o menos el valor que tenían en el mundo griego las mismas cartas. Ahí tienen algunas de esas cartas sobre plomo. Estamos, por lo tanto, en el momento de nacimiento de la escritura ibérica en un contexto claramente comercial. Los iberos empiezan a escribir por imitación de esos griegos que han venido trayendo la escritura a los emporios del Mediterráneo. Ellos encuentran que el uso de la escritura es útil para enviarse mensajes, es útil para, como en esta diapositiva, controlar la producción y la distribución. Ahí tenemos sencillamente la marca de un fabricante de dolios o la marca de un fabricante de ánforas que con un sello imprime su nombre para que se identifique el producto que hace o lo que envía, ¿no? Y muy pronto, contra lo que hasta hace unos pocos años pensábamos, los íberos también empezaron a aplicar la escritura a contextos religiosos. Como digo, hasta hace poco tiempo no lo habíamos podido determinar, pero en los últimos años hemos encontrado unas decenas de inscripciones ibéricas en las rocas de la Cerdaña, en santuarios al aire libre, donde iban y escribían una serie de mensajes que podían ir desde el nombre de quien los grababa hasta fórmulas más largas con las cuales nos es todavía difícil trabajar. Pero en este sentido, probablemente lo que los íberos hicieron fue evolucionar desde un uso estrictamente colonial y comercial de la escritura hacia usos religiosos como los que tenemos aquí documentados. Y mucho más tarde, ya en época romana, empezaron a escribir también inscripciones funerarias. Esto es curioso. Durante el siglo IV, durante el siglo III, los íberos no escribían nombres, no escribían fórmulas en sus inscripciones funerarias. Los monumentos funerarios ibéricos, como los que tienen aquí en este museo, maravillosos, como el Cerro Blanco, como Porcuna, como Cástulo, no tienen escritura. Lo que tienen es otro tipo de lenguaje, que es el lenguaje iconográfico. Y durante mucho tiempo a los íberos eso les bastó. Tuvo que venir la influencia de la epigrafía y de la escritura romana para que comenzaran a escribir en las inscripciones funerarias. Esta que tienen en la pantalla es una estela hallada en Cretas, y a mí me gusta mucho ponerla como ejemplo de lo que estoy diciendo, porque si se fijan, tiene toda una decoración que es similar a la tradición de decoración de las estelas de la misma zona que vienen desde varios siglos atrás con un escudo, piensen que está rota por la mitad, se ve la parte de abajo, a la parte de abajo se ve la parte superior del escudo con las dos tiras para sostenerlo sobre el cuerpo. Tiene unas lanzas puestas hacia arriba. Recuerden aquel famosísimo texto de Aristóteles que dice que los íberos enterraban a sus muertos con tantas lanzas puestas hacia arriba como enemigos habían muerto. Estas lanzas que naturalmente aquí, hombre, pues ya no hay que computar si hay tres enemigos muertos, sino que seguramente tienen una numerología ya simbólica, pero que remiten a esa iconografía. Y fíjense que no hay ningún lugar para la inscripción, pero que la pobre se ha buscado un sitio aquí están las letras, donde nadie la esperaba.
Me gusta poner este ejemplo porque creo que marca muy bien cómo el texto se introduce en un soporte que no estaba en absoluto preparado para acogerlo, y que necesitará una evolución para ir buscando su sitio en las inscripciones funerarias. Evolución que se ve, por ejemplo, aquí, donde todavía sobre una gran iconografía de caballos, el texto se ha puesto sobre esta digamos, superficie donde se ataban los caballos, tampoco tiene mucho sitio. Aquí ya sí, sobre la posible esfinge y la iconografía de los escudos ibérica, el texto ya respira, ya empieza a tener un campo epigráfico especial que va creciendo hasta el punto de que en estelas como la de Sinarcas ya constituye el único mensaje del monumento, ya no hay iconografía, ya el texto es lo suficientemente explícito, la gente ya sabe leerlo, ya lo puede interpretar como para que sea el único texto del epígrafe funerario. Paulatinamente, durante el siglo II y el siglo I, la epigrafía fue adquiriendo los hábitos de la gran epigrafía que había llegado con los romanos. En este caso, la estela de Ginebra, donde tenemos ya un campo rehundido, como las estelas romanas, o, por ejemplo, en los pequeños pedestales votivos de Montaña Frontera, o fíjense este espectacular ejemplo de Ampurias, donde tenemos ya un campo moldurado, con una moldura, lástima que solamente se conserva en la parte superior, o con una excelente factura de las letras, con una incisión verdaderamente magnífica, triangular, muy coherente con la época republicana, o esta otra de Tarragona, con un texto bilingüe, desgraciadamente reducido a 3 letras en la parte latina y 2 en la parte ibérica. Oeste, donde ya tenemos efectivamente un texto bilingüe de verdad, el texto bilingüe más largo de la epigrafía ibérica, sobre el cual me permitiré volver un poquito después. Hacia finales del siglo III, muy a finales del siglo III y ya durante el siglo II y el siglo I, los iberos aplican la escritura también a un tipo epigráfico que es el de las monedas. Las ciudades acuñan moneda y ponen el nombre de las ciudades. Las que tienen aquí, por ejemplo, esta es de Sagunto, de Arse, esta es de Untiquesquen, esta otra es de Baitolo, del actual Baétulo, Badalona, o tienen, por ejemplo, la de Usequerte en Osiquerda, probablemente una ciudad indeterminada, pero quizás la Puebla de Castro en la provincia de Huesca. Bien, dicho esto, con 2.300 inscripciones, ¿qué sabemos de la lengua ibérica? Pues verán, la lengua ibérica permanece todavía indescifrada, es decir, no la entendemos. Sabemos, eso sí, que es una lengua que no tiene parentesco definido con ninguna otra lengua de la península ibérica antigua. Ya sé que ustedes están pensando, esto no es verdad, el ibérico tiene parentesco con la lengua vasca. Bueno, esa es una de las hipótesis bien conocidas, que es la hipótesis del vascoiberismo. Déjenme que la deje de momento aparte. Si la lengua ibérica tiene alguna relación con el vasco, si la tiene, que está por demostrar, si la tiene, no nos sirve para traducir la lengua ibérica, por muchos motivos, porque la lengua vasca nos es conocida de una manera más o menos extensiva solo desde el siglo XVI, en textos largos. Naturalmente, los primeros textos son anteriores, son de la época de las glosas emilianenses, pero son breves palabras, pero un texto con gramática, sintaxis, con extensión, solo lo tenemos a partir del siglo XVI. Naturalmente, estamos hablando de una lengua que tendríamos que reconstruir hasta el siglo II-III a.C. para poder compararla con los documentos que tenemos de la lengua ibérica. Y eso todavía los que se dedican a la lingüística paleovasca o protovasca no han sido capaces de hacerlo. Por tanto, déjenme que diga que de momento no tiene parentescos.
Si es una lengua indescifrada y no tiene parentescos, ¿cómo podemos trabajar con la lengua ibérica? ¿Cuál es el método de trabajo que empleamos? Bueno, afortunadamente algunas cosas sabemos, y algunas cosas que sabemos se las debemos, también por fortuna, a documentos externos. Por ejemplo, este que tienen aquí en la pantalla. Eso que tienen es una inscripción en bronce, una inscripción romana. Es una inscripción que conocemos muy bien, a pesar de que está un poco fragmentada en la parte superior. Está escrita en el año 89 a.C. y es una inscripción donde Neo Pompeyo, el padre de Pompeyo Magno, el Pompeyo el Grande, que ha luchado junto a Ascoli, junto a la ciudad de Ausculum en Italia, pues ha vencido y licencia a unas tropas que han luchado a sus órdenes. Les otorga una serie de derechos, los típicos de cuando se licencia una tropa, y después enumera quiénes son los personajes que formaban esa tropa. Y para suerte nuestra, los personajes que formaban esa tropa eran iberos. Eran una serie de personajes encabezados por la denominación turma saluitana, es decir, turma, un cuerpo de caballería que se había reclutado en Salduye, es decir, Salduye, la antigua Zaragoza, y que tenían una serie de nombres claramente ibéricos. Se llamaban así, por ejemplo, se llamaban Sanibelser Adingibas Filius, es decir, Sanibelser, hijo de Adingibas, Umargibas, hijo de Luspangibas, y Balquiadín, hijo de Balquibil. Gracias a este bronce, al bronce de Ascoli, se empezó a ver cómo se llamaban los iberos, qué tipo de nombre tenían los iberos. Si ustedes se dan cuenta, solamente leyéndolo, pues hombre, empezamos a ver que un señor se llama Sani Belser, Adin Gibas, Umar Gibas, Luspan Gibas, Balki Adin, Balki Bil. Es decir, que los nombres están formados por dos elementos que pueden entrar en composición y que se pueden repetir y que a veces forman parte del compuesto como primer elemento y a veces como segundo elemento. El bronce de Ascoli nos dio la pista de cómo se componían los nombres ibéricos, pero sobre todo nos permitió extrapolar ese sistema a las inscripciones ibéricas. Si yo encuentro, por ejemplo, un nombre de un señor que se llama Sosinbiur, sé que está formado por dos elementos, Sosin y Biur. Si en otra inscripción me sale un señor que se llama Bels-Sosin, digo, el primer elemento de Sosinbiur lo tengo ahora como segundo elemento en Bels-Sosin. Luego ese debe de ser un nombre personal formado por Bels y Sosin. ¿Tendré el elemento Bels en algún sitio? Resulta que lo tengo en un nombre personal que es Atinbils, donde está Atinbels, donde está como segundo elemento del compuesto. ¿Tengo el elemento Atin en algún sitio? Pues sí, lo tengo en Isker Atin. ¿Será Isker también un formante antroponímico? Pues sí, porque tengo Tartín Isker. Pero Tartín no lo tenía documentado. No lo tenía documentado hasta que apareció Bas Tartín, cuyo primer elemento es Bas, que está como segundo elemento en Iltir Bas, cuyo primer elemento Iltir está como segundo elemento en Biur Iltir, cuyo primer elemento Biur, les recuerdo que era el segundo de Sosinbiur. Este tipo de argumentación es la argumentación, sé que circular, pero con la que funcionamos para identificar nombres de persona en ibérico. Es decir, a partir de la identificación de unos elementos formantes, cuando nos sale una inscripción nueva, decimos, bueno, pues este debe ser un nombre de persona. En la pantalla he puesto ahora nada más que una enumeración muy simplificada de los elementos simples que hemos identificado como posibles formantes de nombres personales.
Y ahí tienen unos cuantos, hay más, porque en este momento tendremos ya del orden de 200 y pico o 300 prácticamente formantes de nombres personales. Claro, hemos de pensar una cosa. Estos formantes de nombres personales no eran solo formantes de nombres personales en ibérico. En ibérico en realidad eran palabras, sustantivos, adjetivos, quizás verbos, quizás otra categoría de palabras, igual que en griego uno se podía llamar Theo, Doros, donde Theos es Dios, Doros es regalo, pues aquí probablemente tenían una forma de composición que conocemos por muchas otras culturas onomásticas, bimembre. Lo que pasa es que nosotros solo podemos identificar el formante sin saber, por el momento, a qué categoría de palabra pertenece. No sabemos si son sustantivos, verbos, adjetivos o qué son. ¿Y qué podemos hacer cuando sabemos qué son nombres personales? Pues podemos identificarlos en un texto. Imaginen que yo me encuentro este texto. Lo transcribo y ahí dice Vaiseniosca y una serie de palitos, Vaisenios, Vaitesi y Uniltun. Lo primero que hacemos es identificar nombres de persona en ese texto. Y nos damos cuenta de que Vaisenios es un nombre de persona porque tenemos los dos elementos, tanto Vaise como Nios, formando otros antropónimos en otras inscripciones. Entonces tenemos Vaisenios en la primera línea y Vaisenios en la segunda. Y en la tercera tenemos Uniltun, que también es otro nombre de persona. ¿De acuerdo? Lo importante de poder identificar qué es nombre de persona no es solo eso, sino es que además identificamos lo que no son nombres de persona. Y en este texto lo que identificamos es que hay una palabra que es vaitesi, que no es nombre de persona. Si nos fijamos además en el primer elemento, vaisenios, el nombre de persona vaisenios, lleva un sufijo, ka, que no está presente en la segunda línea. Entonces yo me pregunto, caramba, ¿tengo más ejemplos del sufijo ka añadido a nombres de persona? Y entonces vamos al resto del corpus de inscripciones ibéricas y determinamos que efectivamente tenemos ejemplos en los que ka se añade a nombres de persona. De donde deducimos que ka es un sufijo que puede funcionar con nombres de persona. ¿Qué quiere decir ka añadido a un nombre de persona? No lo sabemos. No lo sabemos. Si damos el salto al significado, estaremos cometiendo un error, porque podremos prever que K puede significar que Vaisenios tiene que hacer algo, pero puede significar que a Vaisenios hay que darle algo, que de Vaisenios es algo o que con Vaisenios ha pasado algo. Es decir, todas aquellas nociones que quienes se acuerdan un poquito del latín son los casos. K podría marcar, sí, el genitivo, el dativo, o el acusativo, o el ablativo, o el acompañativo, o incluso, si la lengua ibérica marca otras cosas, pues otras cosas. Por lo tanto, nuestro método llega hasta el análisis combinatorio, pero de momento no puede trascender al significado. Por ejemplo, si encontramos esta inscripción en la iglesuela del Cid, en la provincia de Teruel, una inscripción probablemente funeraria, la transcribimos e identificamos dos nombres de persona. En la línea 1, Icomkei es un nombre de persona, y en la línea 2, Iltubeles es también un nombre de persona. Iltubeles o Iltibilis debía ser un nombre de persona muy parecido a aquel de Indíbil. ¿Se acuerdan de Indíbil y Mandonio? Los caudillos y lergetes que nos menciona Tito Livio. Pues este Iltubeles debe ser pariente, una cosa parecida. Tenemos dos nombres de persona. El primero, el de arriba, va sufijado con un elemento, o lleva un elemento que es mi, que también aparece en muchos contextos con nombres de persona. Y después aparece una palabra que es la palabra evan.
y que cuando intentamos documentarla en el resto de las inscripciones ibéricas, nos damos cuenta de que siempre aparece detrás de dos nombres de persona. De hecho, esa palabra aparece en la inscripción ibérica bilingüe que hemos visto antes. Y cuando uno tiene una lengua indescifrada, naturalmente lo que espera es una piedra de Rosetta. Inscripciones bilingües que vengan a auxiliarnos. Sin la piedra de Rosetta, hoy probablemente el egipcio no estaría traducido. Pues el ibérico tiene algunas inscripciones bilingües, muy pocas, muy breves. Esta es la más larga de ellas. Y en ella aparece la forma Eban o Teban, que parece una variante, en la forma Tebanen. Fíjense, en latín dice Marcus Fabius Marquilibertus Isidorus Queravit, significa que un señor llamado Marco Fabio Isidoro, que era liberto de un tal Marco, un liberto que tenía un nombre griego, como es normal, Curavit, Coeravit, en la forma republicana, se encargó de hacer o hizo lo que sea. Esta pieza, arqueológicamente hablando, siempre se ha descrito como un arquitrabe, pero un arquitrabe que no sabemos bien si pertenecía, en fin, a un monumento funerario o algún tipo de monumento de otro tipo. En la parte inferior está el texto en ibérico, Itor Tebanen Otar Coroto. Lo más tentador es intentar buscar la simetría entre los dos textos. Y eso lo hizo el profesor Jürgen Untermann, el gran maestro de las lenguas paleohispánicas. Y Untermann dijo, caramba, a ver si en la forma Itor resulta que lo que tenemos es la forma de Isidorus, es decir, la iberización del Isidorus, porque si en la forma Itor tengo Isidorus, la siguiente palabra Coeravit sería Tebanen, es decir, que Tebanen equivaldría a Izo o algo por el estilo. Y cuando tengo Eban y Teban después de dos nombres de persona, resultará que la primera es el muerto y la segunda es el que hizo la tumba o hizo el monumento. Y aquí Untermann propuso una hipótesis de traducción para la forma Eban o Teban. ¿De acuerdo? Las cosas no son tan sencillas. Fíjense que hay una cosa que seguramente les habrá saltado a la vista. Bueno, claro, si Isidorus es Isitor y Coeravit es Tebanen, Otar Coroto en ibérico, ¿a qué equivalen cuando el texto latino ya se ha terminado? Porque el texto latino termina ahí. No hay una equivalencia entre, digamos, el tempo lingüístico de ambas lenguas. Pero bueno, efectivamente, la palabra Eban aparece siempre después de dos nombres de persona. Sin embargo, en el año 93 apareció una inscripción donde aparecía después de dos nombres de persona, pero después aparecía una última persona que podía ser la que se encargó del monumento, en un formulario mucho más largo. A partir de ahí, nos planteamos cuál podría ser esa última persona. Y recordamos que había inscripciones ibéricas donde después de los dos nombres de persona no aparecía Eban, sino que aparecía solo E, la abreviatura de Eban, es decir, una fórmula abreviada, que recordaba mucho a la forma que hemos visto antes de los nombres de la turma saluitana, es decir, dos nombres de persona y la forma filius en latín. Esto es, Eban aparece en las fórmulas ibéricas después de dos nombres de persona en el lugar donde se esperaría la palabra para hijo. La hipótesis de que Eban signifique hijo, pues es una hipótesis que ha sido aceptada por unos, no aceptada del todo por otros, pero que digamos que constituye un camino interesante para seguir. Claro, yo les he dicho, sí, pero la forma Eban a veces aparece como Teban. Sí, aparece como Teban. Y solamente aparece como Teban completo en una inscripción, que es esa inscripción saguntina que tienen ahí. Va encabezada por una fórmula, aretaque.
Una fórmula que también, gracias a otra inscripción bilingüe, se ha interpretado como equivalente a ixitus est, a aquí yace, aquí descansa. Y luego dice Ayuni, Baiser, Teban. Son dos nombres de persona, otra vez, Ayuni y Baiser, y la fórmula Teban. Pero hay una diferencia, y es que Ayuni es un nombre de persona femenino, y sabemos que es femenino por unos ejemplos que pondré después. De manera que Teban aparece después de dos nombres de persona cuando el primer nombre de persona es femenino, lo que parece confirmar que Teban sería el femenino de Eban y que sería la palabra para hija. Bueno, ¿lo creerán ustedes o no lo creerán? Pero es la forma en la que nosotros trabajamos. Si he puesto estos ejemplos es porque este es el método con el que podemos trabajar. Y les diré que es un método muy trabajoso, es muy lento, pero que sobre todo intenta no dar pasos en falso, que han sido muy malos para la investigación en nuestra disciplina. Lo mismo sucede por otros términos que podemos aislar en contextos bastante claros. Por ejemplo, la palabra egiar o equiar. Mire, sale en un montón de soportes diferentes. Esto es una cerámica ampuritana negra hallada en Sardañola del Vallés. Esto es un punzón de hueso de la Peña de las Majadas. Esto es una falcata ibérica, la única falcata ibérica que tiene inscripción, hallada en Sagunto. Esto es una moneda también de Sagunto. O esto es un mosaico hallado en Camín Real, en la provincia de Teruel. Sobre todos estos soportes tan distintos aparece la palabra egiar. Y aparece siempre después de un nombre de persona sufijado con te. Siempre es nombre de persona más te más egiar. Siempre. Karesir te egiar. Salebeke te egiar. Nersetkante egiar. Unskelte equiar. Nosotros trabajamos así, hacemos series donde documentamos los nombres de persona con el sufijo en cuestión y la fórmula. A veces con alguna variante en el sur de Francia, donde en lugar de tequiar aparece taguiar. Pues bien, todas esas inscripciones probablemente pueden interpretarse como inscripciones de autoría. Inscripciones donde se dice quién ha hecho algo. La cerámica, el mosaico, ¿quién ha hecho? No siempre necesariamente de manera material. Recuerden que los romanos decían fecit, y fecit hizo, quiere decir que no necesariamente lo hizo con sus propias manos, sino que lo hizo hacer, es decir, que lo pagó o se encargó de hacerlo, ¿no? Entonces, quizás aquí tenemos la palabra para hacer o para el concepto de hacer, ¿ya? Otra cosa es que sepamos si egiar significa hizo o ha hecho o hecho por, pero estaríamos dentro del concepto de hacer. No quiero ocultar cartas. En esto hay que ser honestos. Quienes defienden cierto vasco-iberismo, en una palabra como egiar, identifican rápidamente el verbo vasco egin, que es hacer. Pero eso, insisto, no es tampoco una evidencia. Ustedes saben que las lenguas que han vivido juntas pueden haber hecho traspasos y préstamos de las unas a las otras, pero verán después cosas por el mismo estilo. Bien, ¿qué es lo que podemos decir hoy, por lo tanto, que conocemos con alguna fluidez, con alguna garantía? Conocemos bastante bien la onomástica, es decir, para empezar los antropónimos. Ya digo que gracias al documento que hemos visto antes, sabemos que los nombres personales se forman por composición. Adingibas, Iltubeles, Agir, Ordín, por ejemplo. Que son generalmente elementos simples bisilábicos. Generalmente. Adin, Gibas, Iltubeles. Pero otras veces no lo son. Y también tenemos formantes monosílabos, como pan, como nes, como tar. Y otros que parecen, en fin, se han calificado de derivativos, aunque tampoco lo tenemos muy claro. Muy pocas veces
El nombre de persona es un elemento simple, pero también puede ser. En el propio bronce de Ascoli, un personaje se llama Veles y es hijo de Umar Veles. Se llama Veles, solo tiene un elemento formante, no tiene más. Es decir, que eso también era posible. Cuando establecemos el corpus de los formantes, ese que hemos visto antes con tantos elementos, resulta que nos encontramos con que algunos de esos formantes presentan variantes. Por ejemplo, les pongo uno de los más extremos. Taker, teker, tiker, tiker, tikir, tigirs, tigis, tiki. Hoy por hoy no estamos en disposición de saber qué significan esas variantes. No sabemos si son variantes fonéticas, si son variantes morfológicas, si se trata de elementos más o menos homógrafos, pero no del todo, es decir, que tienen la misma apariencia, pero que no significan lo mismo, como vaca con B y vaca con V, o como Eso no lo sabemos, pero vemos que hay una variación sobre la que conviene estudiar en el futuro. A veces parece que entre los dos formantes se mete un infijo. Tenemos un otoiltir y un otoqueiltir. Parece que hay un infijo que, cuyo significado también desconocemos. Podemos identificar con alguna garantía nombres personales de mujer, pero eso lo sabemos también gracias a las inscripciones romanas. Porque en algunas inscripciones romanas nos aparecen señoras iberas que ya han sido incluidas en la onomástica romana y que tienen un nomen claramente romano. Por ejemplo, pues tenemos señoras que se llaman Calpurnia Asterdumari o Sempronia Sillibori. Ahí sabemos, por lo tanto, que son unas mujeres y que tienen nombre ibérico. Tenemos toda una serie de nombres de este tipo: Bastogaunín, Galduriaunín, Soquediaunín, Corsinaínín, Uninaunín. Fíjense cómo algunas parecen tener un final en aunín, nin, que es el que nos ha permitido antes determinar que Ayuni o Auní de Sagunto era una mujer. Algunas en lugar de naunín acaban en etón. Tenemos Bilesetón, Sergietón. Y por lo tanto, en el campo de la onomástica personal, de la antroponimia, digamos que nos manejamos bastante bien. ¿Qué pasa en el campo de los nombres de divinidad, en el campo de los teónimos? Pues miren, si hubiera dado esta conferencia hace 10 años, les hubiera tenido que decir que no conocíamos ni un solo dios ibérico. Tanto era así que se habían llegado a establecer hipótesis o teorías sobre que los iberos tenían un dios innominado, que tenían vedado escribir su nombre, etcétera, etcétera. Hoy sabemos que no es así. Hace unos años... ahora les hablo de los teónimos. Bueno, me lo salto y luego os lo explico. Hace unos años apareció en Fuerte del Rey, en la provincia de Jaén, una inscripción dedicada a una divinidad que se llama Betatún. El territorio de Jaén es un territorio claramente ibérico y probablemente Betatún es una divinidad ibérica. Poco después, en Cartago Nova, en Cartagena, apareció otra inscripción latina dedicada por unos itálicos de la familia de los Roscios, que seguramente eran unos comerciantes mineros que se habían establecido en Cartagena para el control de la siderurgia, y que le dedican una inscripción a un dios local que es Salaico. Y finalmente, en los últimos tiempos, una inscripción de la provincia de Gerona, de Susqueda, que se conocía desde hace muchos años, ha sido releída, se había leído mal, y ha sido releída y nos ha dado un tercer nombre de dios, el dios Sertundo. Ahora conocemos 3 nombres de divinidades ibéricas, pero claro, estamos seguros de que, por ejemplo, en los santuarios rupestres, en los santuarios votivos, había también teónimos, que nosotros de momento no podemos localizar, no podemos identificar. Estamos trabajando en ello, pero no es sencillo. No es sencillo porque, si ustedes se fijan, estos 3 nombres ibéricos de Dios nos han dado una gran alegría. Ya tenemos 3, pero nos han dado una noticia pésima, y es que se forman igual que los nombres personales: Betatún, Salae, Co y Sertún, Do.
Y por lo tanto, allí donde no tengamos otro tipo de indicios, de momento no vamos a ser capaces de distinguir si lo que tenemos es el nombre personal de un oferente o de un devoto o el nombre de la divinidad que se cultivaba en ese lugar. Es decir, que en ese sentido tenemos problemas. Por lo que respecta a los teónimos, a los topónimos, a los nombres de lugar, bueno, pues también se forman casi siempre de la misma manera, con compuestos bimembres, usekerte, arketurki, sosontigi, saltigi, iliturgi, ilurko, barqueno, con unos elementos formativos, probablemente o, probablemente ta y da, como ki también en ili, ki, ayun, gitanus, y en este sentido la mayor parte de nuestro conocimiento de los topónimos nos los dan las fuentes literarias y también nos sigue siendo relativamente difícil identificarlos en los textos ibéricos, cosa que el profesor Luján también ha trabajado ampliamente. Bien, de la fonética y de la fonología del ibérico, ¿qué sabemos? Bueno, pues sabemos que tenía probablemente 5 vocales y no más. No parece que haya evidencias de vocales largas y vocales breves como en las lenguas indoeuropeas, como en el latín o como el griego, que tenía una serie de diptongos, que a veces se producía colisión entre vocales y alguna desaparecía, son una serie de fenómenos que hemos ido identificando en ibérico, que a veces hay una cierta alternancia vocálica, taker, tiker, teker, tiker, baisenios, baisenius, pero no podemos decir a qué responde, sea un elemento realmente morfológico, a una realidad morfológica o fonética, o simplemente a un dialectalismo, o a una mala escritura del texto. En cuanto a las consonantes, tenemos las labiales, las dentales y las velares, tenemos 2 vibrantes, tenemos 2 silbantes y tenemos 3 nasales, a lo que parece. Ese sistema, desde luego, aleja al ibérico de lenguas como las indoeuropeas y quizás tiene algún parangón mejor con el vasco, pero sin embargo tiene un problema y es que hasta donde sabemos no tiene aspiradas, que es lo que se esperaría en una lengua más emparentada con el vasco. Tiene una líquida, las aspiradas están muy difícilmente localizadas. Chadar, urchael y urchatetel son 3 formas que tenemos, además muy alejadas geográficamente, unas en Andalucía, otras en Navarra, y realmente prácticamente no sabemos nada de ellos. ¿Qué sabemos de los nombres, de los sustantivos? Pues sabemos poquito. Fíjense que conforme yo vaya avanzando en la descripción lingüística, tendré que decir que sabemos menos. Sabemos un poquito más de la fonética, si nos metemos en la morfología ya sabemos menos. Bien, ya antes les he dicho, creo que Evan significa hijo y que Teban significa hija, eso yo lo creo. No lo cree todo el mundo, pero yo lo creo. Entonces, ¿eso qué implicaría? Pues implicaría que el ibérico tendría, para formar el femenino, al menos algunas veces, un procedimiento de la prefijación de una T. Es decir, si yo a un sustantivo masculino, Evan, le pongo una T delante, hago un femenino. Eso existe en algunas lenguas. Por ejemplo, existe en el bereber, donde Akmar es caballo y Takmart es... lo que pasa es que existe con prefijación y sufijación, pero bueno. Claro, si yo propongo esto, tendré que demostrar que también hay otras palabras que admiten llevar un prefijo T. Y si hago un balance de las que conozco, diré que, por ejemplo, tengo olor frente a tolor, ortín frente a tortín, aún frente a taun, unti frente a tunti, urki frente a turki, evan frente a teban. Pero no solamente eso, porque fíjense que les he puesto siempre aquí palabras que empiezan por vocal. En las que empiezan en consonante también tengo ejemplos, pero no se antepone una T, sino ti. Tengo leis y ti leis, laur y ti laur, vas y ti vas, van y ti van, vilos y ti vilos, berri y ti berri. Por lo tanto,
lo que parece fuera de duda, signifique lo que signifique, es que hay un procedimiento de prefijación con una T, con una dental, que funciona en ibérico para significar algo. Si ustedes creen que Evan es hijo y Teban es hija, probablemente aquí pueden identificar formaciones de femenino. Antes les he dicho, Baisenios aparecía con un sufijo K y sin el sufijo K. Y eso nos permite identificar que hay un sufijo que se añade a nombres de persona. ¿Cuántos sufijos se añaden a nombres de persona en ibérico que tengamos documentados? Pues bueno, tenemos T o ite, que aparece siempre después de un nombre personal y muchas veces antes de equiar. Claro, si decíamos que equiar puede ser hizo, el nombre personal anterior es la persona que lo hizo. Y T debe de marcar que fue él el que lo hizo. O hecho por, o tal lo hizo. Tenemos también un sufijo ar, que aparece en lugares donde podría ser que fuera enviado a o enviado de. En cartas de plomo aparece como remitente o como destinatario. Nosotros no podemos determinar si es el remitente o el destinatario, pero una de las dos cosas es. Por lo tanto, ar o es la persona a la que se envía o es la persona que lo envía. Tenemos muy frecuentemente un sufijo en, que parece ser relacionable con de alguien, lo que sería más o menos el genitivo en latín. El sufijo K que hemos visto antes. Y toda una serie de sufijos como ai, ike, ki, ta, u, que tienen un valor mucho más dudoso. Es decir, solamente podemos ir, digamos que acosando a los sufijos, eliminando posibilidades dependiendo de los contextos sintácticos en los que aparecen. Algunos aparecen menos veces y por lo tanto no nos dejan asediarlos peor. En otros están como más asediados. Ar no puede querer decir mucho más que para o de. Y estamos jugando con eso. Quizás mañana salga un documento definitivo donde nos haga ver que es para. Y entonces ar podría tener un valor de esas características. Algunas monedas ibéricas repiten un sufijo esken o ken añadido al nombre del lugar. Fíjense, arse es Sagunto. Pues muchas monedas de Sagunto dicen arsesken. De arse, en arse. Ause es ausa, vic, ausesken. Laiesken, laie es, bueno, Barcelona, la Laietania, laiesken. Neronken es Nero, Narbona, la ciudad de Narbona, ibérica. Pues de Narbona, aproximadamente. Parece ser que ese sufijo marca la procedencia, pero la procedencia cuando se trata de una ciudad o de un grupo étnico. El léxico, pues todavía sabemos menos, claro, es más complicado. Yo les he dicho, no podemos traducir ni una sola palabra. Les he ido dando algunos indicios de que quizás algunas podamos más o menos acercarnos al valor, pero son muy pocas. La palabra ars suele aparecer en contextos de topónimos y quizás se acerque a la noción de oppidum o de ciudad. No olviden que Sagunto se llamaba Arse, la ciudad, la villa, como... Lo mismo sucede, la palabra Baikar aparece siempre en una serie de recipientes que parecen recipientes de cierto valor. Podría referirse al nombre del recipiente, como en latín oculum o, en fin, en otros ejemplos de otras lenguas. Evan Teban ya lo hemos visto. También Ildir, Ilti, Ildun, Iltur parecen referirse a nombres de lugar y también se han identificado con la palabra ciudad. No olviden que hay muchos topónimos formados con esta forma, como por ejemplo
Ili-berri, que procederían probablemente de la forma ili y berri. Berri en vasco es nuevo, ili podría ser algo así como villa nueva, y tienen una notable extensión porque Irunberri son los de Lumbier en Navarra, pero son los de Iliberri en Elvira, en Granada, es decir, que tienen una extensión toponímica enorme. Castaun. Castaun es una palabra que hasta hace poco conocíamos muy mal, pero que ahora ha empezado a salir siempre en el mismo soporte, siempre en fusayolas. Y probablemente se refiere a algo que esas fusayolas tienen que decirnos, pero todavía está sin acabar de delimitar. La palabra kutu es interesantísima. También aparece en fusayolas, pero resulta que ahora nos han salido una serie de inscripciones, también en la Cerdaña y fuera, que son signarios. Es decir, no dicen nada, son el propio signario ibérico. Igual que en otros contextos, en culturas muy antiguas, desde Ugarit, tenemos alfabetos escritos en contextos votivos, son valores sagrados, mágicos, casi místicos del alfabeto, han aparecido también en inscripciones ibéricas. Y resulta que los primeros signos de ese alfabeto ibérico no son la A, la E, no, es Q y TU. Según Joan Ferrer, uno de los investigadores de la última generación, este Q-TU sería algo así como abecedario, es decir, la palabra para el signario propiamente ibérico, que es lo que se dedicaría en esas fusayolas. Antes hemos visto un final en mi y en nai, que probablemente mi puede ser a veces la forma para nai. Aquí dudamos entre dos significados, pero probablemente estamos bastante en el camino de delimitarlos. Esto o bien es el verbo en primera persona, el verbo ser en primera persona, yo soy, o es el pronombre personal de primera persona, yo. Por los contextos donde aparece, estaría en esas inscripciones que aparecen en muchas culturas, que son inscripciones parlantes, donde dicen yo soy de fulanito o yo soy fulanito. Y estaríamos delante de esto. Si alguien se interesa por el vasco-iberismo, encontrará rápidamente que la primera persona del singular del verbo ser en euskera es naitz, donde la Z podría ser posterior. Bueno. La palabra salir, que aparece en contextos probablemente monetarios y que se ha referido casi siempre a algo como la moneda. Y la palabra seltar, que aparece siempre en contextos funerarios y que algunos han interpretado como tumba, pero en este caso, digamos que las evidencias todavía no son definitivas. Enseguida les dejo. En los últimos tiempos se ha planteado una hipótesis realmente muy interesante, sobre la cual todavía no tenemos, digamos que una doctrina definitiva. Y es que se han identificado numerales en ibérico. Se han propuesto que determinadas formas que a veces pensábamos que eran nombres personales incluso sean numerales. El primero que se identificó era una forma erdi que aparece siempre en monedas y que no sabíamos qué quería decir. Y que a Joan Ferrer se le ocurrió que podría ser la forma mitad. Como semis en las monedas, pues la forma mitad, que sería igual a la forma erdi en vasco, que es mitad. Tirando de ese hilo, se han hecho una serie de identificaciones para los numerales básicos del ibérico. El 2 sería bi, igual que vascobi, lau o laur para el 4, borts, borste para el 5, sei para el 6, saspi sería en ibérico sisbi para el 7, sortzi sería sorse para el ibérico 8, amar y abar el número 10, orkei y ogei para el número 20. Bueno, yo no tengo una opinión definitiva sobre estas equivalencias. Desde luego son sorprendentes. Es una serie
muy notable de coincidencias que es difícil que se puedan atribuir a la casualidad. Si no es por casualidad, hay que buscar la causalidad. ¿Cuál es la causa? Que el ibérico deriva del vasco, que el vasco deriva del ibérico, que ambas derivan de una misma lengua. Que esta era la serie de numerales para una de las dos lenguas y la otra lo tomó en préstamo. Que el préstamo fue del ibérico al vasco, que fue del vasco al ibérico. Esas son las preguntas que nos tenemos que hacer ahora. Pero hemos dado un sorprendente paso adelante, que es el de identificar estas series que de momento permanecen enigmáticas. Voy a terminar enseguida. Del verbo sabemos mucho menos todavía. Hemos identificado secuencias de complejidad morfológica, que es lo que esperamos en el verbo. Si ustedes se fijan, en nuestra lengua y en casi todas las lenguas el sustantivo es una cosa más o menos fija. El adjetivo más o menos, pero cuando llegamos al verbo tiene una variabilidad enorme. Bueno, pues hemos encontrado unas secuencias como vitiro, can, vitiro, que vetense tus vitero, can, vas vitero, que parece que podrían equivaler a conjugaciones de algunos verbos. Pero sobre todo, sobre lo que hemos trabajado es sobre las equivalencias de palabras que por su contexto podrían ser verbos, como la equiar que hemos mostrado antes. O por extrapolación estructural. Fíjense, si yo acepto que cuando me aparece un nombre de persona sufijado con T y la siguiente palabra es equiar, ese equiar es un verbo, si lo acepto, cuando me salga otra palabra en el mismo lugar que equiar, podré pensar o podré suponer que puede ser un verbo. Y entonces voy buscando fórmulas donde tengo nombre personal más T más otra cosa, sarayar, quiste, rocan, liquinete, equiar, betuquinete, justir, vilosyunte, salir, y puedo suponer que esas palabras, lokir, basur, esas ira, vitarste, reikiar, etcétera, etcétera, podrían ser verbos. Pero solo puedo llegar hasta ahí, porque podrían ser también otra cosa, porque no necesariamente la estructura de la frase tendría que ser tan fija como para permitirme extrapolar directamente estas consecuencias. Ya hemos hablado de las inscripciones funerarias bilingües que nos dan en algún caso esa equivalencia entre aretaque e ixitus est. Y finalmente de la sintaxis. Aquí sí que estamos verdaderamente, en pañales. A veces parece que un nombre personal lleva una N o una EN, que podría ser propiedad de, y aparece la palabra seltar, que es tumba. Calun seltar podría ser la tumba de Calu. Hemos visto también la fórmula nombre personal más evan. A veces aparecen dos nombres personales, ambos iltun y baiseltun, los dos sufijados con un mismo sufijo u, ambos iltun u, baiseltun u, y un segundo sufijo que es te, donde quizás tengamos eso que en otras lenguas equivale a una flexión de grupo, pero no lo sabemos, y así consecutivamente. En algunos casos parece que hay una cierta concordancia, lo que se espera, en fin, de una lengua más o menos normal, ¿no? Que haya concordancias de este tipo, pero tampoco podemos asegurarlo del todo. Si aceptamos que equiar es una forma verbal y que el nombre que hace esa acción lleva un sufijo, quizás nos encontremos ante una lengua que necesita ponerle un sufijo al sustantivo que hace de acción verbal, que hace de sujeto. Y eso sucede en lenguas ergativas. También el vasco es una lengua ergativa, pero tampoco estamos seguros de esto. En fin, yo creo que el resumen está más o menos aquí, en esta última diapositiva. ¿Qué sabemos del ibérico como lengua en este momento? Pues casi todos son interrogantes. Creemos que es una lengua aglutinante. Las lenguas aglutinantes, frente a las lenguas flexivas, ¿se acuerdan del latín? La declinación, ¿verdad? Rosa, rosa, rosam, rosa, rosa, rosa. ¿Qué pasaba?
que las desinencias se variaban, pero la raíz permanecía dentro de la misma palabra. Esas son las lenguas flexivas, aquellas que están, donde los sustantivos están formados por una raíz y una desinencia que va variando. En las lenguas no flexivas, aquí no pasa eso en ibérico, porque el sustantivo o la palabra a la que se añade el sufijo no varía. Eso sucede en lenguas aglutinantes o lenguas incorporantes. Quizás el ibérico sea una lengua de ese tipo. Conexiones con el vasco. Bueno, pues como me imagino que ustedes quieren que yo les diga cuál es mi opinión, hay opiniones para todo tipo. Yo hoy no puedo negar que el ibérico haya tenido una relación con el vasco, una relación genética. Es decir, no puedo afirmarlo, pero no puedo negarlo. Es posible que ambas lenguas tuvieran una relación genética en un momento histórico muy antiguo, y que ambas llegaran a su lugar de destino, es decir, al territorio de la lengua ibérica que hemos visto antes, y al territorio original de la lengua vasca, que no es el de ahora, sino el del sur de Francia, la Aquitania y la zona norte de Navarra, el territorio histórico, llegaran quizás unidas y se disgregaran como otras lenguas vascoides o otras lenguas de ese tipo a lo largo de los Pirineos. Quizás, no lo sabemos. O quizás tuvieron una vecindad tan larga y tan productiva que fueron muy permeables la una a la otra hasta el punto de ofrecernos digamos que listas de numerales tan homogéneas y otros fenómenos de ese tipo. Don Antonio Tobar decía que la relación del ibérico y el vasco no era una relación de parentesco, sino de promiscuidad. Bueno, quizás esa promiscuidad fue muy productiva, no lo sabemos. Desde luego, hoy por hoy, no se puede negar que hubiera una cierta relación. Lo que sí que sabemos es que, por desgracia, si esa relación existió, es lo suficientemente remota y lo suficientemente diluida como para que hoy no podamos coger un diccionario de euskera y nos pongamos a traducir el ibérico, porque eso que se ha probado, y se ha probado muchas veces, y cuantas más veces se prueba, da siempre resultados diferentes, lo cual es la prueba de que no funciona. Eso no puede funcionar así. Que la relación existiera, pues quizás sí. ¿Es una lengua aglutinante? ¿Es una lengua ergativa? Son los aspectos en los que estamos trabajando por ahora. Por ahora no les puedo decir más, pero les prometo que si dentro de unos años sabemos alguna cosa más, volveré y se la contaré. Muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Pues es el momento de que si ustedes tienen dudas, si no les ha quedado todo perfectamente claro, como ha sido, pues pidan el micrófono y hagan esas preguntas. Claro, señor Arnaiz, el primero. Venga. Ya sabes, vasco. Bueno, soy Antonio Arnaiz, catedrático de la Universidad Complutense. Muchas felicidades por el enorme trabajo en el cual te has embarcado. A ver cómo, yo pienso que saldrás bien. Yo quería decirte que deberíamos haber contextualizado más el vascoiberismo. El vascoiberismo no es una obra de cuatro personas que hay por ahí diciendo que el vasco y el ibero están emparentados. Desde Pompeyo Trogo, hijo del secretario de César en las Galias, pasando por San Jerónimo, pasando por Alfonso X el Sabio, pasando por los historiadores de los reyes católicos, los historiadores de Felipe II, de Carlos V, todos, hasta que Larramendi, todos los vascólogos de la Edad Media, de la Edad Moderna, y hasta el propio Humboldt, que fue el que popularizó el vascoiberismo, todos dijeron que el ibero y el vasco eran lo mismo, más o menos. Entonces, llegó en el siglo pasado, o sea, en los años 60, como tú bien sabes, Tobar y Michelena, que no dijeron taxativamente que no tenía nada que ver, pero que los que habéis seguido su escuela sí lo habéis dicho.
al principio. Ahora ya no, ahora ya oigo que no, desde los numerales ya habéis empezado a cambiar un poco, pero habéis luchado realmente porque nosotros hemos estado en el otro bando, por decirlo así. Entonces, el asunto es que había que contestar eso. Y en segundo lugar, te quería decir que por qué se deja al margen unas publicaciones que están en varios, en inglés principalmente y en español, sobre las inscripciones abundantísimas que hay en Lanzarote y Fuerteventura y Veras, en las cimas de la mayoría de las montañas, pero en lugares muy agrestes que no son de visitantes, son de gente que va allí. Eso se debería estudiar, pienso yo, y se lleva publicado eso, lo han publicado primero como inscripciones latinas y luego como inscripciones iberoguanches, se han publicado desde hace 20 años ya, pero no lo habéis tocado. Yo sugeriría si podríais echarle una mirada a ver qué les parece. Bueno, te lo agradezco. Evidentemente no he podido hacer un recorrido sobre la larguísima historia del vasco-iberismo que efectivamente remonta a la antigüedad clásica y que ha tenido muy diferentes manifestaciones, desde un vasco-iberismo serio y bien documentado hasta, como sabes, pues algunas manifestaciones que son menos ejemplares. En el capítulo, en el libro de Oxford que hemos mencionado antes, de lenguas paleohispánicas, hay un capítulo específico dedicado al vasco-iberismo que ha escrito Eduardo Orduña, que es uno de los defensores de un cierto vasco-iberismo actualmente. Pero yo siempre he dicho lo mismo que he dicho hoy. Yo no he dicho nunca que el ibérico y el vasco no tuvieran relación. Yo he dicho que no tenía pruebas palpables de esa relación. Y hasta que no tienes pruebas palpables no puedes decirlo. Que ahora hay una serie de evidencias, o una serie de indicios, diría yo, más contundentes, pues es cierto. Pero también es verdad que hemos de hacer caso en ámbitos en los que uno no sabe tanto. Yo sé muy poco de vasco antiguo. Ahí hemos de escuchar a los que saben mucho. Y quienes saben mucho, como es el caso de Joaquín Gorrochategui, que estuvo aquí con ustedes, o de Joseba Lacarra, ponen impedimentos incluso a esa serie de los numerales, ¿no? Impedimentos dentro de la reconstrucción del protovasco, que a ellos... Claro, digamos que estamos en un camino que hasta ahora no atisbábamos y que todavía necesita mucho para recorrerse. Por lo que se refiere a las inscripciones de Canarias, hay gente ahora trabajando. El año pasado hicimos un coloquio en Las Palmas de Gran Canaria y allí hicieron un par de comunicaciones muy interesantes. Pero claro, ahí hay un problema fundamental, para comenzar, metodológico, y es que no tenemos un corpus. Es decir, no tenemos unas buenas ediciones de esas inscripciones, que son difíciles de hacer, porque primero son difíciles de localizar, segundo son difíciles de calcar, de hacer una buena edición. Pero claro, si no tenemos un corpus sólido, es muy difícil trabajar. Es como cuando no teníamos el corpus ibérico de Untermann antes de los años 70. Pues trabajábamos muchas veces sobre transcripciones dudosas o francamente erróneas y eso crea verdaderos espejismos. Hay gente trabajando en eso que yo creo que nos podrá ilustrar. Es verdad que la mayor parte de las veces las han interpretado como inscripciones líricas, ¿no? Y bueno, así se han ido estudiando, pero bueno, es que yo no he visto ni una sola inscripción de esas. No las he visto. Bueno, he visto fotos. Hay un libro, Pigler tiene un libro, sí. editado por el Cabildo de Fuerteventura, sí. y hay 400 ahora publicadas. Hay 400 fotografías, es mucho, donde no se lee prácticamente nada, con dibujos que reproducen las inscripciones, pero los dibujos son siempre dibujos subjetivos. Es decir, yo he trabajado no solamente en epigrafía ibérica, sino también en epigrafía latina, he trabajado bastante en epigrafía rupestre y estoy trabajando en estos momentos. Bueno, trabajar en epigrafía rupestre subido en un andamio de 7 metros, que normalmente no tienen las garantías, lo que lo solemos hacer nosotros mismos, es muy complicado. Hay que ver las cosas con diferente luz, etcétera, etcétera. Yo, ante ediciones no suficientemente contrastadas,
me acojo a la prudencia siempre, pero ojalá las publiquen y las publiquen como debe ser, ¿no? Además, que las publiquen como debe ser ahora, que es con las nuevas tecnologías, que es una versión abierta online de Open Access y este tipo de cosas, que es como hay que hacerlo. Ya que se ha hecho referencia a inscripciones en Canarias, le quería preguntar, porque entre Canarias y la península ibérica está África, si hay también relación con el bereber o con inscripciones del norte de África. También hay alguna teoría de relación del vasco con el bereber, por supuesto. ¿Esas inscripciones, hay algún estudio al respecto, al hilo de lo que se ha comentado sobre Canarias? Se ha hecho poco porque, bueno, porque realmente también las inscripciones líbicas tienen otro problema, y es que tampoco tenemos un corpus definitivo. En los años 60 y en los años 70, Lionel Galland trabajó mucho sobre aquellas inscripciones y fue publicando pequeños conjuntos de los que iban encontrando, pero no tenemos un corpus definitivo. También el año pasado hubo un congreso en París donde vino un señor tunecino que aparentemente es el mejor especialista en la materia, y yo me senté allí con los ojos abiertos esperando que alguien me explicara de verdad cuáles son las variedades del signario líbico, cuáles son las cronologías y cuáles los valores de los signos. Y salí de allí sin entender nada. Quiero decir, me parece que están por lo menos tan mal como nosotros. Efectivamente, las inscripciones líbicas tienen unos problemas de transcripción, unos problemas de comprensión incluso. ¿Cuál era su pregunta? Si se habían estudiado suficientemente, ya veo que no, y si es posible establecer alguna relación entre... Bueno, a ver, el único estudio más o menos detenido que se ha hecho ha sido a nivel léxico y lo hizo Tobar. Tobar hizo un estudio léxico comparativo entre el ibérico y toda una serie de lenguas, ¿verdad? Con el bereber, también con las lenguas camíticas, con las lenguas anatolias, para ver qué porcentaje de coincidencia podía haber entre esas lenguas. Con el bereber encontró algún porcentaje de coincidencia, pero no era excesivamente revelador. No más allá, yo diría, del porcentaje que puede resultar de la propia casualidad, en fin, entre lenguas, que tampoco son... En fin, no lo sé. Realmente no hay evidencias sobre ese tema. Yo tengo una pregunta. Es que usted habló que se había identificado nombres de 3 dioses, pero a mí por lo menos no me quedó muy claro cómo supo usted o la persona que lo hayan hecho que son nombres de 3 dioses y no nombres propios. Es muy sencillo, porque están en 3 inscripciones en latín. Entonces la inscripción de Fuerte del Rey, si no recuerdo mal, dice, en la primera línea dice Betatún, Valerius Belesiar, el nombre del personaje, Votum Solvit Lebensmerito, que es la fórmula de dedicación habitual en las inscripciones votivas latinas, es decir, le dedicó. Y de manera idéntica, en Cartago Nova dice, son 2 hermanos, Marcus et Lucius Roscies, todavía en la forma itálica, Salaeco Curaverunt, es decir, todo el resto está en latín y se entiende perfectamente, y eso evidentemente tiene que ser el nombre de la divinidad. Es decir, que está en latín. De la misma manera que sucede con los nombres de mujer. Los hemos podido identificar en las inscripciones latinas, donde esa mujer lleva un nombre latino que nos permite ver que es del género femenino. Muchas gracias. Caramba, es como un juego, no sé a dónde va. Qué suspense, no sabemos a dónde va el micrófono.
Bueno, muchísimas gracias, profesor, por su conferencia, que para los que no somos del ramo ha sido realmente muy interesante e ilustrativa. Yo creo recordar hace muchos años que había aparecido lo que se llamó en aquel momento como la piedra de Roseta del Ibero, que eran los bronces de Botorrita. Claro, pero los bronces de Botorrita no son ibéricos, sino que son celtibérico. Supongo que usted no asistió a la conferencia del jueves pasado. Supongo que el jueves... No, claro. Piensen que los bronces de Botorrita son las inscripciones más importantes de la lengua celtibérica y me imagino que el profesor Jordán los sacó aquí abundantemente. No, lo que sucedió efectivamente fue que cuando salió el primer bronce de Botorrita se interpretó como ibérico. En aquel tiempo no estaba claro todavía la diferencia entre el ibérico y el celtibérico. Se vieron signos ibéricos. Recuerden que el celtibérico se escribe con un signario adoptado del ibérico y por lo tanto al verse signos ibéricos decidieron, se pensó en un primer instante que la lengua era una lengua ibérica. En todo caso, no habría sido nunca una piedra roseta porque no era una inscripción bilingüe. Es verdad que es una inscripción larga y que hay otra inscripción en latín en el mismo yacimiento, pero son inscripciones independientes. Pero no, es lengua celtibérica. Gracias. Con el conocimiento de la lengua ibérica, que parece bastante impresionante, ¿no? ¿Hay certeza de que todas las inscripciones son la misma lengua? ¿O simplemente puede haber, digamos, transliteración de unas lenguas en esa misma escritura, como ocurre, por ejemplo, con el acadio? Y luego, una segunda pregunta sería, vamos a ver, ¿el ibérico es una lengua autóctona? Porque con alguna relación parece como difícil, ¿no?, que nazca una lengua en un territorio, ¿no? Parece que tiene que haber relación con algún otro territorio, no sé dónde, en el Mediterráneo, un nacimiento de una lengua en un territorio tan pequeño, de manera autóctona, parece difícilmente entendible, ¿no?, por el sentido común. A ver, la primera pregunta, pensamos que sí, es decir, pensamos que las 2.300 inscripciones que conocemos documentan una única lengua. Y eso se refleja en un problema de la segunda pregunta. Porque si reflejan una única lengua, hemos percibido escasamente algunas variantes dialectales. Es decir, por ejemplo, la forma tequiar que hemos visto antes, en todo el territorio ibérico, digamos, peninsular de España, de lo que sería España, aparece siempre como tequiar. En el sur de Francia aparece como taquiar. Eso es lo que esperaríamos de una diferencia dialectal, quizás A por E o una cosa por el estilo. Pero la homogeneidad de la lengua es prácticamente absoluta. No encontramos ninguna sospecha de que haya otra lengua escrita con signario ibérico en todo ese territorio. Pero claro, eso nos lleva al siguiente problema, que es el problema de dónde ha venido esa lengua o de dónde sale esa lengua, ¿no? Yo creo, pero es una hipótesis que tampoco puedo probar, me da la sensación de que una lengua que tenemos documentada durante 500 años, desde el siglo V hasta época de Augusto, en ese territorio, y que se ha visto sujeta a muy pocos fenómenos de dialectalización, no puede llevar en ese mismo territorio muchos siglos más hacia atrás. Los ejemplos que conocemos de dialectalizaciones lingüísticas vienen a certificarlo. Conocemos lo que pasó con el vasco. El vasco sabemos más o menos que en los territorios de lo que ahora es el País Vasco, Guipúzcoa y Vizcaya sustancialmente, menos en el territorio alavés, llegó ahí no antes del siglo IV después de Cristo.
Pues para el siglo XVIII se había disgregado en una serie de dialectos que eran absolutamente incomprensibles los unos con los otros, hasta el punto de que en el siglo XX se hace una lengua unificada, el batúa, para que se puedan entender. Lo mismo sabemos, por ejemplo, de las lenguas indoeuropeas y de su capacidad de fragmentación y de dialectalización. Si esa lengua hubiera estado allí, en ese mismo territorio, desde, pongamos, 2000 años antes del siglo V, que es cuando empieza a estar documentada, mi intuición, esto no es nada científico, mi intuición es que tendría que aparecernos en el siglo V en un grado de dialectalización mucho mayor. Y eso lleva a otra pregunta. Y si no ha estado allí desde muchos siglos antes, ¿cuándo ha venido y de dónde ha venido? Pues mire, la única evidencia de movimientos poblacionales que tenemos en la península ibérica, bien contrastada arqueológicamente, es la llegada de los campos de urnas en torno al año 1100. Pero esto choca con una consideración arqueológico-histórica que es prácticamente doctrina, que es los campos de urnas vienen en el 1100, pero vienen de Centro Europa y consecuentemente traen lenguas indoeuropeas. Ahora, yo creo que ese consecuentemente ahora hay que ponerlo en entredicho. ¿Qué quiere decir que los campos de urnas que vienen de Centro Europa, eso sí, han de traer lenguas indoeuropeas? ¿Quién nos garantiza que todas las lenguas del Centro Europa son indoeuropeas? ¿Qué pasa con lenguas como la familia fino-ugra, como el húngaro y el finés, que ya estaban probablemente en esa zona y que no son lenguas indoeuropeas y que son lenguas incorporantes, aglutinantes? Y con muchas otras lenguas que sin duda se han perdido en el paso de los años. Es decir, si hay hoy una hipótesis para que esa lengua haya venido de fuera y no en una cronología extraordinariamente remota, tiene que ser en torno al 1100, que es cuando sabemos que hay movimientos poblacionales. Pero esto, insisto, esto ya sí que está cogido con las pinzas. No lo digo yo solo, hay otros investigadores que han afirmado más o menos lo mismo. Estoy hablando pues, de Jesús Rodríguez Ramos o Saverio Ballester. Hay autores que dicen cosas bastante semejantes. Porque claro, el problema es que hay que dar una respuesta a algo que tenemos más acuciante, que son las preguntas. Es decir, nos salen ante las preguntas que las respuestas. Podemos dejar las preguntas sin respuesta, pero claro, somos humanos y nos gusta responderlas, ¿no? Muy bien, pues disculpen, pero ya vamos a tener que cortar aquí porque nuestro conferenciante tiene que viajar, entre otras cosas. Sí. Muchas gracias a todos. Muchas gracias.